Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Empirical Trial, decodificando la investigación. Espero que se encuentren todos y todas muy bien y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a continuar revisando las normas APA séptima edición. Específicamente, ya saben que nos estamos centrando en las citas. Y ahora respecto a las citas, hay una pregunta que usualmente he llegado a escuchar por parte de mis estudiantes, y es que cuando están revisando algún artículo o algún capítulo de un libro, a veces ese capítulo, ese artículo, fue escrito por una persona, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etcétera. Y los estudiantes a veces han tenido dudas en cuántos autores se retoman para citarlos en nuestro trabajo. ¿Se retoman los siete que escribieron el artículo? ¿Se retoman solamente dos? ¿Uno? ¿Basta con uno para que sea adecuado? Y pues la respuesta siempre es depende. Nosotros vamos a citar respecto a el número de autores que hayan escrito el trabajo, pero dependiendo de lo que nos diga el formato APA. Y eso es justamente lo que vamos a estar revisando a continuación. Entonces, hay tres casos importantes de cuando nosotros vamos a estar considerando cómo citar o cuántos autores retomar del trabajo en nuestras citas. Un caso de ellos es cuando estamos considerando a un autor. Aquí hay ciertas reglas a seguir cuando el trabajo solamente lo escribió un autor. Lo mismo va a suceder, o sea, también hay propias reglas cuando estemos citando a dos autores. Y también, un último caso, es que hay ciertas reglas también para cuando estemos citando a tres o más autores. Estos serían los tres casos que nosotros debemos de considerar para saber cuántos autores hay que retomar de ese trabajo que estamos consultando en nuestras citas. Y vamos a desglosarlo para que nos quede de manera muy clara. Vamos a iniciar con el primer caso, que es el de un autor. Este caso de un autor lo vamos a considerar como el caso más sencillo dentro de la temática que estamos abordando. Ahora, ¿por qué va a ser el caso más sencillo? Porque realmente la regla pues no va a cambiar, se va a aplicar siempre en todo momento que nosotros estemos escribiendo ideas de ese autor o retomando ideas de ese autor. Estas reglas es que todas las veces que nosotros recuperemos información de ese autor, todas las veces vamos a presentar la cita. Todas las veces vamos a presentar el apellido del autor, con el año, por supuesto, para nuestra cita. Ya sea que lo estemos presentando una vez, dos, tres, cuatro, cinco, 10 veces a lo largo de nuestro trabajo, en cada una de esas veces que nosotros estemos presentando ideas de ese autor, lo citamos de manera completa. Y esto es cierto para los casos de la cita en narrativa y parentética. No cambia en nada, ya sea que estemos utilizando una u otra. Vamos a ejemplificarlo para que nos quede un poquito más claro. Aquí vamos a retomar primeramente este artículo que tenemos aquí, que se llama La psicología conductual en el ámbito de la salud en el estado de Sonora, historia, hechos y la realidad de un futuro incierto. Este artículo es del 2023 y se encuentra en la Revista Mexicana de Análisis de la Conducta. Ahora, como podemos ver en este artículo que estamos mostrando, el autor que escribió este artículo es Julio Alfonso Piña López. Únicamente estamos hablando de un solo autor. Entonces, es el caso que ahorita estábamos mencionando. Imaginemos que nosotros ya leímos todo el artículo y recuperamos pues cierta información que nos parece importante. Entonces, aquí del lado derecho ya escribí algunos párrafos, dos párrafos de hecho, recuperando contenido de este artículo. Y simplemente para que podamos ejemplificar cómo lo vamos a citar. Vamos a hacer el caso primeramente de una cita en narrativa. Entonces, supongamos que aquí vamos a poner de la manera en la que Piña, en lugar de la que se ha expuesto, vamos a poner en la que Piña, dijimos que es del 2023, entonces ahí está, la manera en la que Piña ha expuesto, y vamos a dejarlo así, ha expuesto, ha expuesto. La psicología conductual en la actualidad ostenta una relevancia baja dentro de los programas académicos. Ahí está nuestra cita. La voy a poner en negrita para que
simplemente la veamos. Recuerden que las citas no van en negritas, aquí simplemente lo hacemos así de manera didáctica. Ahora, si ya tenemos el primer párrafo con la primera idea del autor y posteriormente en nuestro escrito encontramos otra información que queremos meter de ese autor, pues bueno, nuevamente metemos la cita tal y como lo hemos hecho. Arriba hicimos la cita en narrativa, aquí vamos a poner una cita parentética. Imaginemos que todo eso viene de piña, bueno, de hecho sí viene de piña, y simplemente le ponemos el año y el apellido. Entonces, piña, 2023 y ya estaría nuestra cita también. Y esto vamos a estar haciendo en todos los casos que nosotros tengamos contenido de piña, ¿no? Imaginemos que metemos un tercer párrafo, entonces así quedaría también con el apellido de piña. Aquí se nos bajó hasta este punto, pero ahí estaría. Entonces eso hay que tenerlo en consideración para que cada vez que entonces hagamos cita de un autor, en todas las ocasiones nosotros metamos así los apellidos. Ahora vamos a continuar con este caso que es el de dos autores. Este caso de dos autores es un poquito más complejo que el anterior debido a que se introducen nuevas reglas. Vamos a ver esas reglas para que nos vaya quedando también más claro. Primeramente, una de esas reglas es que los autores que nosotros estamos retomando del artículo, los dos autores, nuevamente, al igual que en el caso anterior, se van a citar en cada caso que nosotros estemos retomando información de esa fuente. Entonces, si lo hacemos 3, 4, 10, 20 veces, todas esas 20 veces debemos estar citando a nuestros dos autores con su año, por supuesto. Aquí hay diferencias. ¿En dónde estarían las diferencias? A diferencia del caso anterior, en donde no afectaba si era una cita en narrativa o parentética, la regla era la misma, aquí sí va a haber algunas pequeñas diferencias. Entonces, esas diferencias vamos a explicarlas para que vayan quedando más claras. Primeramente vamos a mencionar que vamos a partir de este artículo de Enseñar Historia en México, Percepciones Docentes en Educación Primaria, y este artículo fue escrito por dos colegas, que es Castro y Martínez. Ellos de España y realizaron este artículo. Ahora, ¿cómo retomaríamos o cómo citaríamos en un trabajo que nosotros estemos haciendo? Aquí ya más o menos tenemos algunos ejemplos de cómo tenemos que ir generando nuestras citas. Si es una cita en narrativa, pues metemos a Castro y Martínez, 2025, expresan que la concepción docente y bla, bla, bla. Ya lo tenemos. Así es como quedaría nuestra cita. Ahora, si la cita es en narrativa, pues puede ser muy similar. Castro y Martínez, 2025 y así también estaría. Recuerden que la negrita no va, simplemente es para que visualmente lo discriminemos mejor. Ahora, a pesar de que en la cita entre paréntesis el APA nos dice pues que sí, sí se puede poner una Y para conectar a los autores, también se dice que lo más recomendable es que nosotros utilicemos el ampersand, este símbolo, que es el que va a estar uniendo el apellido de los autores. Y aquí un detalle importante, colegas. El ampersand se puede utilizar en estas citas entre paréntesis, no así en las citas en narrativa. Si nosotros queremos utilizar un ampersand en cita en narrativa, supongamos que aquí la queremos, ya estaríamos cometiendo pues un error en la normatividad. Este sí no es aceptado, entonces ese evítenlo por favor, colegas. Y este en cambio, pues sí lo podemos agregar. Otra cuestión, si nosotros vamos a empezar a citar con ampersand en nuestros párrafos que nosotros vayamos poniendo, es importante que en todas las ocasiones que citemos entre paréntesis, citemos con el ampersand, porque no es posible que uno esté con ampersand y el otro esté con Y y otro párrafo con ampersand y otro con Y y así nos vayamos campechaneando, ¿no? Estas normas. No se puede. Si nos decantamos por el ampersand, todas nuestras citas entre paréntesis serán con ampersand. Si nos decantamos por la Y, todas nuestras citas entre paréntesis serán con Y. Entonces, eso tenerlo en cuenta, colegas, porque esos detallitos, pues muchas veces se nos pasan y cuando entregamos nuestros trabajos, pues ahí es cuando nos dicen, así no va. O nos bajan un puntito, algunos puntitos y no sabemos por qué. Pues bueno, pueden ser por estas cuestiones.
Vámonos al último caso, colegas, que viene siendo el de tres o más autores. Este es nuestro último caso. Este último caso, pues lo vamos a considerar como el más complejo respecto al número de autores que estamos viendo y como tal tiene algunas particularidades también importantes. Como ven aquí tenemos 5 puntos que hay que estar considerando. Primeramente, a partir de tres autores solamente se cita al primer autor, el apellido del primer autor. Eso ténganlo en consideración, colegas, porque aquí ya rompemos con la forma en cómo lo estábamos viendo cuando manejamos uno o dos autores. Uno o dos autores, siempre se pone el apellido de ese uno o de esos dos autores. Pero a partir de tres autores, solamente se cita el apellido del primer autor. Y bueno, hay otras reglas. Esto acontece desde la primera vez que nosotros empezamos a hacer la cita. ¿Esto por qué lo pongo, colegas? Porque en el APA sexta edición nos decían que la primera cita se ponía como con los autores completos y ya las citas siguientes sí se ponía solo el apellido del primer autor. En APA séptima edición esa regla cambia y como ven es desde la primera cita pones solamente el apellido del primer autor. Pero no nada más va el primer autor, no nada más se deja el apellido del primer autor, sino que se agrega otro elemento. ¿Cuál es ese elemento que se va a agregar? Pues bueno, los otros autores como tal se van a reconocer a través de esta locución latina que se va a emplear et al, a través de esta abreviatura, que quiere decir como tal y otros. Entonces, esto nosotros lo vamos a utilizar para poder decir, a ver si lo escribió este autor, pero lo escribió con otros personajes. Al menos otros dos personajes participaron en este artículo porque la regla nos dice que a partir de tres autores, solamente el primero se cita, el apellido, y los otros quedan subordinados a la locución et al. Entonces, eso tenerlo en consideración. Y un punto importante también, este et al, a pesar de que a veces en muchas ocasiones he visto que lo escriben en cursiva, no se escribe en cursiva. El APA nos dice que esta forma no va así y esto es debido a que a pesar de que es una palabra extranjera, el APA sí nos dice palabras extranjeras tendrían que ir en cursiva, pero también nos hace algunas acotaciones. Cuando la palabra extranjera ya es de uso muy común dentro del lenguaje nativo que se está escribiendo, no es necesario ponerla en cursiva. Y tal ya es una palabra muy común que utilizamos en español, por eso ya no se escribe en cursiva, se deja sin cursiva. Aquí así sería al 100% la norma APA. Nuevamente, una recomendación, a veces cuando mandamos algún escrito a alguna revista o en alguna universidad, pues nos pueden decir que tienen su propia regla editorial y a veces ellos si ponen et al en cursiva, entonces en esos casos pues seguir las reglas de la editorial, pero si tenemos que apegarnos 100% al APA, va sin cursiva. Y también esas diferencias, colegas, como tal, van a aparecer cuando es una cita en narrativa y una cita parentética. Entonces vamos a ver ese caso que como vemos sí ya es más complejo, ya no nada más es de seguir repitiendo a los autores. Y vamos a hacer este ejemplo con el artículo que tenemos aquí, que se llama La participación en clase en alumnos universitarios, factores disposicionales y situacionales. Este artículo pues fue escrito por diferentes colegas. Vean que aquí está Elena Rueda Pineda, Guadalupe Mares Cárdenas, Luis Fernando González Beltrán, Olga Rivas y Héctor Rocha. Entonces son más de son más de dos autores, mejor dicho, por lo que sí aplica la regla que nosotros estamos considerando. ¿Cómo es que se lleva a cabo este, esta citación? Pues vamos a verla a continuación. Entonces, primeramente, aquí ya recuperé información que vamos a estar considerando de este artículo. Ya tenemos dos párrafitos y ahora simplemente hay que agregar la cita. Déjenme buscar el año de este artículo para que lo podamos citar bien. Es del 2017 y vámonos a ver quién es el primer autor o la primera autora, porque recuerden que de esta autora vamos a recuperar su apellido y los demás van a ser et al. ¿Ok? Entonces, Elena Rueda y Pineda. Entonces, Rueda es su apellido. Vamos a recuperarlo.
Aquí, colegas, después veremos algún video. Ahorita están viendo que estoy recuperando solo el primer apellido de los autores y es porque el APA también así lo indica. Pero vamos a hacer un video explicando eso porque también se tiene una costumbre de que se citan los dos apellidos de los autores. Y eso es adecuado o no es adecuado, depende de algunas reglas. Por lo regular no va a ser adecuado, pero ya habremos o ya haremos algún video para explicar bien eso. Ahorita vamos a concentrarnos en esta parte de la citación. Entonces, primeramente vamos a hacer el ejercicio de la cita narrativa y vamos a recuperar entonces el apellido de Rueda, et al, porque está con otros, que es del 2017. Entonces aquí ya tendríamos esta primera cita. La pongo en negrita nuevamente para que se pueda discriminar bien. Veamos el formato. Tenemos el apellido de la autora, la primera autora de este trabajo es el que se recupera y el resto de los autores que viene siendo desde lo que veíamos como Guadalupe Mares Cárdenas, que aquí la tenemos, hasta Héctor Rocha Leiva, todos ellos quedan subsumidos en este et al. Ok, entonces ese et al es el que está englobándolos y es el que le dice a todos los lectores, sí, Rueda hizo este artículo, pero en compañía de sus colaboradores, que aquí están los colaboradores. Ok, entonces 2017. Ahora, si la vamos a poner entre paréntesis, una cita parentética, nuevamente hacemos esto de Rueda, ponemos et al, ponemos el punto, porque pues, estamos manejando una abreviatura, pero además agregamos una coma. La coma más que nada va a representar esa separación que se hace del año entre paréntesis. Entonces, esa coma es muy importante, colegas, porque muchas veces no se pone, se deja nada más así, Rueda et al. Punto y el año 2017. Y eso sería un error acorde a la normativa APA. Ya está nuestra coma, 2017, cerramos nuestro paréntesis y ahí está. La dejo en negrita nuevamente para que visualmente la podamos discriminar de una manera sencilla. Entonces, así quedaría. Vemos cómo una cita en narrativa tiene ciertas particularidades, principalmente la ausencia de la coma, y una cita entre paréntesis lleva esa coma. Sus particularidades son estas, aparte de la coma. Y es así como quedaría. Esa es la manera en cómo nosotros tendríamos que citar cuando estamos utilizando un trabajo de 3 o más autores. Y esto es nuevamente desde la primera cita. Como ven aquí, hagan de cuenta que estamos iniciando el primer párrafo. Desde este primer párrafo metimos así nuestra cita. Ya no es como en el APA sexta edición, de que aquí teníamos que poner todos los autores en la primera cita y ya la segunda cita, tercera y demás, ya se puede utilizar el et al. En el APA séptima edición, desde la primera se hace este ejercicio. Entonces eso para tenerlo en cuenta, colegas. Y pues bueno, vamos a hacer un resumen entonces de lo que hemos visto. Primeramente, existen diferencias en la forma de citar dependiendo del número de autores que forman parte de un mismo trabajo. Estas diferencias, pues ya vimos, ¿no? Que dependen las diferencias que se van presentando de 3 situaciones. ¿De cuáles son? Pues del número de autores. Si tenemos un autor en el trabajo, son ciertas reglas, 2 autores son ciertas reglas y 3 autores también aplican con reglas específicas. ¿En dónde se ven esas diferencias? Pues aquí lo podemos considerar. Las diferencias en los niveles de las citas, 1, 2, 3 o más autores, aplican para los casos de citas parentéticas y narrativas. Ahorita nos centramos en esos casos, ¿no? De cómo se cita un autor entre paréntesis y un autor en narrativa. 2 autores entre paréntesis, 2 autores en narrativas y 3 autores o más entre paréntesis, 3 autores o más en narrativas. Cada una de estas diferencias aplica en esos casos. Y hay que considerar, aunque ahorita no lo vimos, pero estas mismas reglas van a aplicar independientemente de si nosotros estamos haciendo una cita directa o una cita indirecta.
Ahorita todas las citas que trabajamos con los párrafos que les fui mostrando son citas indirectas. ¿Por qué? Porque se parafraseó la información. En caso de que hubiésemos recuperado la información de manera directa, sin parafraseo, ya saben que eso es una cita directa. Ahorita solamente mostramos el caso de las indirectas, pero es lo mismo para el caso de las directas. Son las mismas reglas, simplemente que empleando las características de lo que es una cita directa. Y pues bueno, colegas. Eso sería todo. Espero que este video les ayude también a implementar algunas reglas en sus trabajos, que con base en estas características que ahorita vimos ya queden clarificados algunos puntos y no dejen de seguir esas reglas porque van a ver que en la medida de que las vayan agregando a sus actividades, a sus trabajos como tal, cada vez va a ser mucho mejor la nota que obtengan, la recepción que tengan de ese trabajo, el jueceo que se haga del mismo, etcétera, etcétera. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir todavía con algunos videos sobre las citas, pero recuerden que este canal está dirigido a aspectos de investigación, por lo que también muy probablemente ya empecemos a subir otro tipo de contenido también ligado a la investigación. Cuídense mucho, se les agradece que hayan llegado hasta este punto y hasta la próxima.